Muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor enorme poder hablar de Rubens en el Prado. Un honor, sobre todo, porque, tal como decía Alejandro Vergara, aquí en España contamos con un gran número de obras de Rubens, un número increíble. Es un italiano y también un español. Rubens amó muchísimo a España. Esta intervención girará en torno a la cultura italiana y hasta qué punto esta fue importante para el vocabulario pictórico de Rubens. Alejandro acaba de decir que Rubens es un artista también italiano y esta es una pregunta que a partir de los años 70 se viene planteando a menudo. ¿Es un pintor italiano Rubens? ¿Es un pintor flamenco? ¿Qué lengua habla en resumidas cuentas? Así que hoy vamos a ver cómo puede Rubens construir su propio glosario, su propio vocabulario de renacimientos y de manierismos italianos a partir de Flandes. ¿Qué palabras, qué entradas encontramos en su vocabulario de imágenes, de textos? Y sobre todo, a quién y cómo mira para poder elaborar una nueva lengua, una lengua figurativa, que no es flamenca ni tampoco italiana, sino que es poderosamente flamitaliana o italianenca, italienca, díganlo como quieran. Esta larga introducción sobre los temas de los intereses de Rubens, de sus contactos, de su increíble red de relaciones, quiere demostrar que el pintor crea un nuevo lenguaje muy fuerte, muy querido en su patria, pero también en Italia, en Francia, en Inglaterra y sobre todo aquí en España. Una nueva lengua figurativa europea y es la primera que encontramos en la historia del arte. El poderío de Miguel Ángel, el equilibrio de Rafael, el color de Tiziano, Tintoretto, Veronés, pero también los antiguismos o antiquismos de Mantegna, los difuminados de Leonardo, los abstractismos colorados de Parmigianino, de Pandraso, de Andrea del Sarto, la dulzura de Correggio, la fuerza excéntrica de Giulio Romano y del Pordenone, pero también las finuras de pintores como Próspero Fontana y las nuevas propuestas de los pintores más importantes de su época en Italia, Ludovico Carracci, Guido Reni y también el propio Caravaggio. Pues bien, todos ellos los fusiona Rubens en un crisol alquímico, de alquimista, y de aquí sale una nueva fuerza de color y de dibujo que pasa por el filtro de un antiguo que nunca es convencional, con sujetos mitológicos y religiosos más libres a partir de la contrarreforma italiana, así que no puede ser un italiano, pero tampoco es un flamenco al uso, es un flamenco nuevo, copia, retoca dibujos originales y réplicas también, encarga dibujos a otros artistas a los que paga para que vayan a copiar para él sus obras favoritas, a donde él no tenía tiempo para llegar. Su vocabulario, entre comillas, se sigue enriqueciendo con nuevas formas de forma muy rápida y con casi con ansia, ¿no? Con gran ganas de hacerlo, de esa forma por la que Bellori se extrañaba tanto y que nos sigue extrañando a nosotros.
El aprendizaje de los temas del Renacimiento y del manierismo se pueden repartir en la vida de Rubens en varios momentos, pero sobre todo cuando se encuentra con un Renacimiento en Flandes, luego en el camino francés hacia Italia, donde verá con sus propios ojos la fuerza poderosísima de Miguel Ángel, y finalmente Italia. Esos 8 años de 1600 a 1608, durante los cuales su vida quedará trastocada no solo, sino también la de todos los que se formarán a través de él. Cuando Rubens vuelve a Italia en 1608, el Renacimiento italiano y el manierismo se le quedan en el corazón y vuelve a utilizar pues este vocabulario que ha venido formando a lo largo de los años de estudio, loco y desesperado, como diría Leopardi, ¿no? De sus años italianos, utiliza las copias como instrumento de conocimiento, colecciona obras maestras italianas porque los quiere ver en su casa con sus propios ojos y al fin y al cabo, a la postre, Rubens nunca será un italiano porque es católico, sí, pero no es un católico romano. Y por eso es atraído también por textos que la Contrarreforma en Italia, había prohibido, había puesto en el índice. El primer contacto que Rubens tuvo con el Renacimiento italiano fue a través de su maestro Othon van Veen, con el que llevó a cabo los últimos años de su aprendizaje, a partir de 1595, antes de ser admitido como maestro en la Corporación de San Lucas de Amberes. Othon van Veen pues, formaba parte de la corporación de los romanistas, amaba mucho Italia. En esta corporación podían acceder únicamente los que hubieran visitado personalmente Italia y en concreto Roma. Desde luego, Othon van Veen conoció en Roma personalmente a Federico Zuccari y quizás a través de al propio Federico Barocci, seguramente su pintura. Para el joven Rubens, pues, Othon representaba el mejor pasaporte para acercarse no solo a la tradición pictórica renacentista italiana, sino más en general a la cultura clásica, a través del pensamiento y de las prácticas artísticas del Cinquecento italiano. Son muy pocos los testimonios de la actividad pictórica de Rubens antes de su estadía italiana. Sin embargo, son importantes para entender hasta qué punto este aprendizaje haya sido influido por el estudio de los grandes maestros del Renacimiento italiano. Muchos de estos testimonios son verdaderas traducciones pictóricas de grabados del siglo XVI. Por ejemplo, la Bacanal con Sileno, que está en Pommersfenden, que está basado en un grabado reproduciendo un dibujo de Andrea Mantegna. Asimismo, El pecado original, que es de 1599 más o menos, está inspirado en un grabado de Marcantonio Raimondi, que a su vez reproduce un dibujo de Rafael. A través de los dibujos y grabados, Rubens estudió ya, todavía en Amberes, a Rafael. Vemos este dibujo con la calumnia de Apeles, ¿no? Y vemos también el dibujo de Rubens, que reproduce, cita la parte izquierda del dibujo de Rafael. Y también, evidentemente, está muy presente en el Miguel Ángel, al que estudia a través de grabados
de los que saca, por ejemplo, este dibujo juvenil que está en Lens, está en el Louvre, en la colección de Lens, en el Louvre. Y luego vemos aquí la lamentación sobre el Cristo muerto que está en el Louvre. Aquí cita claramente un grabado del mismo título de Enea Vico. Pero no es esto lo único que Rubens estudia. De la honda cultura de Van Veen, el joven Rubens pudo sacar no solo las referencias a la cultura figurativa de ese eje del centro de Italia entre Florencia y Roma, sino también algún que otro eco de la pintura emiliana, por ejemplo, su atención hacia Próspero Fontana. Está clara en el matrimonio místico de Santa Catalina, de Otto van Veen, que está en Bruselas, donde se cita el descenso de la cruz de Próspero Fontana en 1563 para la iglesia de San Jaime en Bolonia. La formación renacentista en Amberes de Rubens no fue, no dependió, digamos, no giró solo alrededor de su maestro, porque tenía amistades con otros pintores, normalmente algo mayores que él, que ya habían estado en Italia. Para un artista, para la clase dirigente en general de Flandes, estar en Italia era fundamental, era algo que no se podía obviar. Su padre había estado, un hermano mayor pintor también, su hermano Felipe, Philip, se formará en Italia. Italia era un lugar en del que había que alimentarse, de cultura clásica, por supuesto, pero también a través de la cual se podía entrar en contacto con comunidades flamencas que tenían contactos importantes en Italia. La batalla de las Amazonas de Potsdam de Pedro Pablo Rubens, las figuras son suyas, pero, según parece, el paisaje lo hizo Jan Bruegel el Viejo. El querido hermano Felipe fue un afamado pensador, estudio, alumno de Justus Lipsius, profesor de filosofía en la Universidad Católica de Lovaina. Y los dos juntos, desde pequeños, frecuentaron la escuela latina del capítulo de la Catedral de Nuestra Señora. Y también, gracias a los estudios sobre la antigüedad de su hermano mayor, de Felipe, Peter Paul tuvo intereses arqueológicos también, todavía en el momento en que seguía viviendo en Flandes, antes de trasladarse, de dejarlas. Miguel Ángel, por supuesto, era una atracción fundamental para todos los artistas extranjeros, como demostraran Goltzius, Van Heemskerk, Van Mander, quien es el primer biógrafo de Van Veen. Esta querencia por lo antiguo se deduce muy precozmente para Rubens en la primera serie que dedicó a los retratos de emperadores romanos que le encargara a su amigo Nicolás Rocox, burgomaestre o alcalde de Amberes. De este trabajo conocemos tan solo Nerón y Cómodo, este es Nerón. Las demás efigies las conocemos a través de copias que probablemente fueron realizadas por su alumno Deodat van der Mont, Deodato van del Monte, del que sabemos muy poquito, pero que debió de ser algo más que un ayudante, el hombre que acompañó a Rubens en Italia, le siguió durante 8 años, también el que organizaba la cultura de Rubens a través de las copias y la adquisición de obras de otros pintores. Es interesante porque en esta efigie de Nerón no vemos ninguna
ningún afán filológico, arqueológico. Es un ejercicio manierista cuya prueba consiste en la introducción de estas efigies dentro de un falso marco ovalado, casi imitando los antiguos medallones. Es evidente que el estudio de lo antiguo, antes de la larga estadía italiana, no podía sino proceder o basarse en el conocimiento indirecto de la cultura del siglo XVI italiano. Muy diferente será el abordaje más tarde realmente filoarqueológico para la ilustración de la publicación de su hermano Philip, el Lectorum Libri Duo, compuesto, realizado, escrito durante los años de la segunda estadía en Roma. Nos preguntamos, pues, ¿cuándo se produjo realmente el primer encuentro entre Rubens y la pintura italiana y con uno de los grandes maestros con los que él soñaba, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo? Bueno, a Leonardo le encontrará más tarde, en realidad. El primer contacto se produjo en el camino francés hacia Italia, es decir, en un viaje hacia las tierras italianas empezado en 1600. Houbraken y Michel recuerdan que Rubens debió de pasar por París antes de llegar ahí a la península itálica. Un año antes, dicho itinerario, dicho camino fue recorrido con toda seguridad. Tenemos testimonios directos por su hermano Philip y también por su protegido Guillaume Richardot, hermano menor de Jean Richardot, embajador de Flandes ante la Santa Sede y además obispo de Arras, quien otorgó una prebenda eclesiástica a Philip Rubens de 100 escudos de oro al año, y fue este mismo señor quien hizo encargar a Peter Paul la decoración de la capilla de Sant'Elena, la capilla dedicada a los duques de Flandes en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Richardot el Viejo presidía el Consejo Privado de Flandes. Es pues muy probable que Pedro Pablo siguiera el mismo camino y que haya tenido oportunidad de visitar el Castillo Real de Fontainebleau. Esto explicaría el dibujo juvenil del joven Hércules de Miguel Ángel, que estaba en tierra francesa desde 1529, cuando la familia Strozzi lo cedió a Francisco I de Francia, así como la copia pictórica de la obra perdida Leda y el Cisno, también de Miguel Ángel, obra para Alfonso I de Este, del 1512, y que Mini llevó a Francia en 1531. Rubens pues se encuentra con Miguel Ángel cara a cara por primera vez en Francia y no en Italia. Pero finalmente Rubens llega a Italia. Sabemos con seguridad que llegó en agosto de 1600 con Deodat van der Montt a su séquito, y como recuerda Pedro Pablo en una declaración en 1728, él mismo así lo afirma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo y cómo se mueve? Los últimos estudios coinciden en decir que la trayectoria de Rubens pasara por Francia, luego por Génova, para llegar a Venecia. La tradición quiere que en Venecia se encontrara con un gentilhombre de la corte de Mantua, quien le invitó al palacio, a la corte de Mantua. Sabemos en realidad que Rubens encontró a Vicente Gonzaga en Flandes en 1599 y que junto con Purbus firmó el registro de un coleccionista, Philip van Valkenisse, amigo de Vicente Gonzaga, y en su casa estuvo Vicente Gonzaga, así que es muy probable que Rubens llegara a Italia, como dicen las fuentes, como dice Sandrac, con una carta de presentación del archiduque, y
que en Venecia tuviera una cita con este gentilhombre de la corte de Mantua y que a partir de ese momento entrara no ya como pintor de corte, sino como fámulo, como hombre del corte, de la corte, del séquito personal del duque de Mantua. Ello no le estaba permitido a Purbus, quien llegó unos meses después, pero sí le estaba permitido a Rubens esta cercanía con el duque. Rubens lo volvemos a encontrar exactamente como fámulo, justamente, en el viaje en octubre de 1600, en el cortejo, acompañando a Vicente Gonzaga hasta Florencia con motivo de la boda por poderes de su cuñada María de Medici, hermana de la esposa de Vicente, Eleonora. Rubens está con ellos, está en el Palacio Pitti, se instala en Palacio Pitti, lo sabemos con toda seguridad, y es una estancia, está en Florencia, tan importante. La recordará autorrepresentándose años más tarde en uno de los primeros grandes cuadros que realizará para María de Medici. Cuando ésta se casa en Florencia, se pone a sí mismo dentro del cuadro, con que inmortal ese momento. La estancia florentina fue fundamental para estudiar algunas obras de Miguel Ángel directamente. La sacristía de San Lorenzo, por ejemplo, de la que copió la noche en un dibujo al carboncillo, y la batalla de los Lapitos y los Centauros, realizada por un muy joven Buonarroti para Lorenzo el Magnífico. De aquí sacó dos dibujos, vemos el de Rotterdam. Lo que debió de fascinarle más eran los cuerpos sinuosos de la escultura manierista florentina y su característica innata de poderse observar desde todos los puntos de vista. El esfuerzo que tenemos que hacer para identificar a partir de aquí los modelos de Miguel Ángel o de otros autores en que se basa Rubens es el de pensar en un Rubens que consigue imaginar estos objetos de forma tridimensional, de gusto redondo. Les da la vuelta de mil maneras, boca arriba, boca abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Es capaz de imaginarlos en todas las posturas y así los representa en las diversas composiciones que realizará. Rubens, bueno, tenemos pues una estancia florentina breve en 1600, luego otra en 1603, otra cuando pasó por Florencia en misión diplomática a España, llevando los dones, los regalos de Francisco Primo. Le había pedido que organizara y que llevara al rey de España, y cuando llega a Florencia se da cuenta de que su misión súper secreta en realidad no es tan secreta, porque en Florencia todos saben qué es lo que lleva en sus carros y qué es lo que está haciendo o que va a hacer a España, qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, en las consecuencias de la guerra, cuadro del 37, en la carta que acompaña el cuadro a Carta para Sustermann, pintor del Gran Duque de Toscana, dice que la mujer con el laúd roto denota la armonía, y es una reinterpretación de la Noche de Miguel Ángel, que estudió de joven, siendo joven, desde diversos puntos de vista. La vemos bajo a la derecha, la mujer con el laúd partido, siempre formando parte de ese estudio de la Noche de Miguel Ángel, la obra que vimos antes. Durante su primera estancia florentina se hizo con un dibujo de Giulio Clodio que retocó, que es copia del rapto de Ganímedes que hizo Miguel Ángel como tributo de Cavalieri. El interés que Rubens tuvo hacia este dibujo tenía implicaciones no solo artísticas, sino sobre todo filosóficas.
siguiendo esa actitud intelectual típica del maestro de Anversa. Él hace una lectura neoplatónica cristiana del antiguo mito griego, reinterpretando la apoteosis de Ganímedes como el ascenso del alma hacia una contemplación más universal y despegada de las cosas terrenales. En el transcurso del viaje florentino, Rubens entró en contacto, obviamente, también con la pintura de Leonardo, quien, sin embargo, no le habla tan abiertamente como en cambio si lo hacía Miguel Ángel, ni, ni le sugiere nuevas composiciones, nuevas posturas, como si lo hacía Rafael, el arte de Rafael. En la capital, Florencia, tuvo ocasión de estudiar la batalla del Estandarte, que es sacada de la batalla de Anghiari, del Salón de los 500 en Palacio Viejo, realizada, cubierta por la decoración de Vasari en 1557. Rubens estudió el grabado que sacó de allí Lorenzo Zacchias y también la copia del siglo XVI que formaba parte de la colección de los Medici. Él mismo compró y retocó algunas copias del siglo XVI y, siguiendo el método que le caracterizó durante toda su carrera, reformuló, reinventó a través de la composición de los maestros. Otra etapa leonardesca, pero que caracteriza otra etapa en otra ciudad, es, sin lugar a duda, el estudio directo de la Última Cena, pintada entre 1494 y 1498 en el refectorio del convento adyacente al santuario de Santa María de las Gracias en Milán. Rubens lo copió y sacó una copia, este bonito dibujo de Dijon, es tinta sobre papel, demostrándose hasta qué punto Leonardo, para él, era difícil de entender, hasta qué punto lo interpretaba de una forma mucho más vivaz, mucho más vital. Nos preguntamos cuándo Rubens fue a Milán. Todavía no lo sabemos con seguridad, no hay documentos que nos digan exactamente cuándo se pasó por Milán. A lo mejor desde Génova sería lo más normal, antes de llegar a Venecia quizás, o quizás acompañó a Vicente Gonzaga en uno de los muchos viajes que éste hacía todos los meses a Milán, donde los joyeros y los escultores de cristal de roca trabajaban para el duque de Mantua. La razón principal de la larga permanencia de Pedro Pablo en Italia, sin embargo, no era otra que la oportunidad de estudiar las colecciones de arte antiguo y del Renacimiento. Desde este punto de vista, Roma constituía la meta principal para cualquier visitante extranjero, la etapa, digamos, la meta fundamental para todo el que quisiera instruirse, educarse en el arte del pasado y también actualizar su conocimiento de lo más reciente del panorama cultural. Así que Rubens salió de Mantua hacia Roma con un sueldo de 400 escudos del duque al año, que no le bastaban, por el tipo de vida al que estaba acostumbrado, con el objetivo de realizar algunas copias de pinturas famosas, tal y como expresa claramente el cuarto duque de Mantua al cardenal Alessandro Damasceni Peretti di Montalto, vicecanciller apostólico, al que Vicente Gonzaga recomendó a su artista en julio del año 1601. Y no era poca cosa, significaba para Rubens que se le abrieran todas las puertas. Significaba poder entrar en todas las colecciones más importantes de Roma. Los estímulos culturales que en la ciudad eterna sacó, recibió, son muchísimos, empezando por los dibujos sacados de la Capilla Sixtina. Vamos a verlos rápidamente, pero desde luego esta parada que Rubens hizo en la Capilla Sixtina
Es una parada muy meditada, no es un esbozo, no es algo que hace así, aquí te pillo, aquí te mato. No, ahí estuvo mucho estudiando en la capilla y se tiró ahí un buen rato. Rubens trabajaba muy rápidamente, eso sí. Sin embargo, estos dibujos tan acabados, tan bien hechos, tan bien rematados y pensados, incluso diría poco reinventados, demuestran hasta qué punto estaba sojuzgado por, por el poderío de Miguel Ángel, que respeto le tenía. El Prometeo castigado, que es de algo más tarde, del 1611-12, se deriva directamente de la figura central del Cristo del Juicio Universal de la Capilla Sixtina. Eso sí, se le da la vuelta, está como boca abajo, ¿no? Lo que demuestra que el estudio de Miguel Ángel y el trabajo sobre Miguel Ángel no es inmediato, no se produce enseguida, necesita unos 10 años Rubens para poder reformular, replantear el arte de Miguel Ángel. Buonarroti, sin embargo, no constituye tan solo un modelo de inspiración, sino también la forma a través de la cual puede interpretarse el arte antiguo. Y es que Rubens estudió todas las esculturas clásicas que estuvieron en la base del pensamiento artístico de Miguel Ángel, en concreto el torso del Belvedere y, por supuesto, el Laocoonte. El encuentro con la perfección de Rafael es algo más sutil con respecto al encuentro con la plasticidad de Miguel Ángel y con la novedad que suponía Leonardo. En 1601, el pintor, como digo, recibió el encargo de decorar la capilla de Santa Elena en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén en Roma, un encargo que pagó el archiduque de Flandes, Alberto VII, y que consiguió gracias a la mediación de Jean Richardot. El triunfo de Santa Elena, que hoy está en Grasse, es una referencia directa a la Santa Cecilia en éxtasis que pintó el maestro italiano para San Juan del Monte en Bolonia en 1514. Las figuras de ambas santas, con la cabeza mirando hacia arriba, la postura ligeramente quiástica en X de las extremidades y el corte de luz que ilumina todo su rostro desde arriba, evidentemente están en relación, pero también es difícil en este caso cuando Rubens pudo contemplar la obra maestra del de Urbino. Quizás el flamenco llegó a Roma desde Mantua pasando por Bolonia. La lección indudablemente más relevante que saca de Rafael es del uso de este drapeado cambiante que se funde totalmente con la forma de pintar de Rubens, se convierte en la forma de pintar de Rubens. Los vestidos de las damas genovesas parecen derivarse directamente del fresco con Gregorio IX, ofreciendo las decretales que está en la estancia de la Signatura en los palacios vaticanos. Y de forma aún más directa vemos la Santa Domitilla de la iglesia de la Vallicella, el gran encargo que Rubens consiguió durante su segunda estadía romana, 1607, procede. Vean esta manga tan importante de Rafael, ¿no? Pues a lo Rafael está sacado de la dama velada, sobre todo en las cromías cambiantes de esta manga que habla, que es un poema, vaya. También otra referencia muy evidente en la decoración de la Vallicella está en la figura de San Gregorio Magno, quien parece recordar el proceder seráfico de Aristóteles a la derecha. En la escuela de Atenas, vean la postura de los brazos separados y también este amago de posición quiástica de los miembros, pero con cierta compostura, con cierta firmeza mesurada. Otra cita importante es la de las estatuas de Begarelli de Stucco,
que Rubens vio seguramente en el monasterio de San Benito, cerca de Mantua. Así que Miguel Ángel, Leonardo y Rafael se ven acompañados de otro gran amor de Rubens, Tintoretto. Ya en su primer gran encargo romano para Santa Cruz, Rubens demostró una fascinación especial hacia la pintura véneta. El retablo lateral de la capilla de Santa Cruz, con la elevación de la cruz, perdida, es la única foto que nos queda, es deudora hacia el Hércules y Anteo de Tintoretto de la década de los 70 del siglo XVI, la obra central que está en Hartford. Y también le debe mucho al Calvario de la Escuela de San Roque en Venecia. El contacto con la cultura véneta se produjo seguramente durante el primer paso por la ciudad de los canales, cuando nada más llegar se encontró con ese famoso y desconocido aún embajador mantuano al que aludíamos, y posteriormente en los no documentados pero seguros viajes a Véneto en el séquito del duque de Mantua. Los cortes prospécticos, aéreos, espectaculares de Tintoretto, por ejemplo, el de San Marco salvando a un esclavo de la Galería de la Academia de Venecia, se estudian y se recuperan por parte de Rubens para la construcción de sus muchos personajes voladores, ¿no?, suspendidos en el aire. Evidente el primer ejemplo en esta adoración dei Pastori, realizado en Italia, enviado después a Fermo en el norte de la península. Lo que está claro es que alrededor de 1605 Rubens sacó un dibujo que hoy está en Bruselas de la batalla entre San Miguel y Satanás que realizó Tintoretto en 1580. Así que de estas excursiones breves pero significativas a Venecia debió de quedar especialmente maravillado por el mecanismo que Tiziano diseñó para ocultar su transfiguración en la iglesia de San Salvador, que está en el distrito de San Marcos, que fue el punto de partida para la elaboración de un mecanismo aún más complejo de sub y baja que se creó para el retablo central, con la Virgen de la Vallicella en la Gloria de los Ángeles, que es lo de la derecha. Este mecanismo era muy italiano y muy véneto en concreto. Nos llama mucho la atención hasta qué punto Rubens conoce la región de Véneto. Durante estos últimos meses me he dedicado a estudiar el recorrido de Rubens en Véneto, entrando y saliendo de las iglesias, un itinerario, un recorrido muy curioso, que no se corresponde con ninguna guía. Uno se pregunta quién le había sugerido ese itinerario. No era, digamos, el recorrido clásico que hacían todos. Fue un recorrido muy personal, un itinerario muy personal. El encuentro más directo con la pintura véneta se produjo primero en la corte del duque de Mantua, que poseía las batallas de los Gonzaga, el camarín de los Césares de Tiziano. Gonzaga tenía muchas obras vénetas, pero el encuentro más directo se produjo en España, en el transcurso de su misión diplomática a la que fue destinado por el duque de Mantua primero y luego también en otras misiones diplomáticas posteriores. En este contexto creció su interés hacia los venecianos y sobre todo Tiziano, y la visión de los retratos pertenecientes a la corte hispánica constituyó una ocasión que no se podía perder. Son testimonio de ello las copias realizadas de efigies del maestro véneto, ¿no?, como el busto de Carlos V, el retrato de Príncipe Felipe de España, que está en Chatsworth. Más allá de Tiziano y Tintoretto, el viaje a España supuso la conciencia de poder compaginar la tradición figurativa veneta con eficacia crítica interpretativa, utilizando para ello los modelos del Cinquecento véneto,
para una nueva elaboración moderna y personal en el signo de la grandilocuencia y de los efectos prospécticos tan sorprendentes. La prueba más clara la encontramos en la elaboración del retrato ecuestre del duque de Lerma, el valido del rey Felipe III. Rubens presenta el protagonista frontalmente, parece casi que está a punto de salirse del lienzo para venirnos encima. Una solución iconográfica muy sugestiva que probablemente Rubens sacó de una pintura mural perdida con la imagen de Marco Curcio que realizó un pintor al que él quería mucho, Pordenone, en la fachada del Palacio Danna en Venecia alrededor de 1531. En los 8 años de permanencia en Italia, la ciudad de referencia principal para el flamenco fue, sin lugar a dudas, Mantua, capital de un pequeño pero magnífico estado que el duque Vicente I Gonzaga, un coleccionista de gran gusto, había promovido, puesto en valor hasta hacer de este estado algo muy conocido y admirado en toda Europa. En la ciudad hoy de Lombardía, Rubens entró en contacto con los grandes ciclos decorativos realizados, entre otros, por Giulio Romano, que había fallecido 54 años antes de su llegada. La admiración que Rubens tuvo con la extraordinaria creatividad de Romano reside en el progresivo gigantismo que va asumiendo su arte después del estudio de las decoraciones de los palacios mantuanos, no solo las residencias de los duques mismos, sino también de la casa que perteneció al alumno de Rafael. Es conocido el dibujo que retrata la ménsula de estuco que está por encima de la chimenea del salón de la casa de Giulio Romano. Dibujos juliescos o copias de sus ayudantes, seguramente Rubens los encontró en las mismas estancias del Palacio Ducal que después le fueron asignadas. Se adueñó de ellos y los utilizó como modelos, estos dibujos, retocándolos como solía hacer. Es como si retocando los dibujos de los demás entrara en contacto directo con el alma, con el espíritu de ese dibujo, se adueñaba de él y lo ponía, como decíamos, dentro de su vocabulario. De este proceso era consciente Pierre Mariette, quien lo describió en el catálogo Pierre-Jean Mariette, que así lo describió en el catálogo de la colección Grosanel, así como en el lote 814 de la venta Crozat. También retocó una serie de dibujos sacados de la serie del triunfo del emperador Segismundo, una invención, un dibujo de Giulio de Palacio T, Sala de los Estucos, realizada justamente en estuco por Giovan Battista Mantovano. Rubens durante mucho tiempo estuvo mucho tiempo no solo delante de Miguel Ángel, sino también dentro del Palacio T, que ya no utilizaban como residencia estival. Era un palacio de Federico Gonzaga, cada uno se construía el suyo propio. Pero entonces, dentro de ese Palacio T de Mantua, teníamos la colección de 2 pintores. Uno de ellos le dio tiempo a conocerla, los Ghisi, la colección de Ghisi, de Teodoro Ghisi. Dentro de este palacio se organizó su taller y tenían una Wunderkammer con muchos animales, con loros volando por las estancias de Leonor, que veremos a menudo en los cuadros de Rubens, loros brasileiros de la familia. Giulio Romano es muy reconocible su huella en el bautismo de Cristo para la iglesia de la Trinidad de Mantua. Está en la parte de la derecha, que está hoy en Amberes, sobre todo en las figuras desnudas de la derecha que evocan la caída de los gigantes de Palacio T.
Inmediatamente después de su regreso a Italia, las mismas torsiones de los bustos tan típicos de Giulio Romano los encontramos en la elevación de Cristo para Santa Valpurga de Amberes, que hoy están en la Catedral de Nuestra Señora. La elección de Giulio Romano no pasó únicamente por la pintura. El mismo Palacio T, una mansión suburbana que Giulio mismo diseñó en 1525 para Federico II Gonzaga, fue el modelo para ese almohadillado tan pesado, ¿no?, del biombo del jardín que Rubens mandó edificar para rematar su residencia en Amberes, que vemos en un cuadro muy bonito que está justamente aquí en el Prado, en el que se cita literalmente a Giulio Romano. El estudio constante de la cultura figurativa del Cinquecento se puede deducir también del eco que podemos reconstruir a partir de su libreta, un documento que se quemó en el incendio del Louvre de 1720. Se han salvado dos hojas, una con la reproducción del Hércules Farnesio y otra con estudios sobre Rafael y Hans Holbein. Esta libreta fue copiada parcialmente por Van Dyck y a través de este ejercicio indirecto de transcripción figurativa podemos comprender hasta qué punto, cuán amplia pudo ser el conocimiento de Rubens acerca del Renacimiento italiano. Por ejemplo, es conocida la copia de Van Dyck, que es sacada justamente de esta libreta famosa de su maestro, representando a Neso raptando a Deianira, una iconografía sacada de una composición más amplia, en la que teníamos a Hércules matando al centauro Neso de Rosso Fiorentino, probablemente conocida esta obra a través del grabado de Caraglio. Después de 1608, cuando sale corriendo a caballo porque su madre está mala y deja Italia prisa y corriendo. Bueno, pues a partir de allí el Renacimiento e Italia se le quedan clavadas en el corazón. Durante toda su vida seguirá estudiando las obras maestras del Rinascimento, desarrollando un estilo grandioso que utiliza lo antiguo y el siglo XVI, el Cinquecento, de forma anticonvencional, y allí estriba la gran genialidad del flamenco, es decir, no citando de forma literal, sino transformando iconografías ya reconocidas y reconocibles universalmente. Después de su regreso a Amberes, las citas de las obras renacentistas fueron cada vez más libres y reelaboradas según esa maniera grandilocuente que Bellori definiera universal. En orden cronológico, vamos a ver algo rápidamente. Se puede reconocer el modelo que viene interpretado muy libremente. Por ejemplo, la Visitación, que formaba parte del tríptico de los arcabuceros de 1614, que se puede leer como una libre interpretación de la Visitación de Veronés. La Sagrada Familia, bajo el Manzano de 1635, es una clara cita, pero reelaboración en estilo solemnemente bucólico de la Virgen con Niño, Santa Isabel y San Juanito del Louvre. Pero sin duda Giulio Romano siguió siendo el modelo de inspiración más inmediato, en particular por lo que se refiere a las iconografías de inspiración mitológica. Prueba de ello es el Nacimiento de Venus, de 1638, que contextualiza en un entorno más naturalista la decoración de las paredes de Palacio T, que representaba el mismo sujeto. Estudioso, incansable como fue, no solo de las artes figurativas, sino también de la técnica y de la literatura artística del pasado, Rubens fue muy sugestionado, influido por las fuentes críticas italianas. La primera, los tratados de Giovanni Paolo Lomazzo, de forma especial en la descripción iconográfica de la anatomía masculina de tipo marcial, que puede haber inspirado, presumiblemente, el encuentro de Abraham y Melquisedec, que está en Caen. En su
abarrotada, en su abarrotado taller con tanto alumno y colaborador, Rubens se hizo también vehículo, trámite de esa herencia cultural renacentista que con dedicación constante había recogido a lo largo de toda su vida. A este respecto, será suficiente con recordar el caso de la caída de los condenados, a la izquierda la de Rubens, de 1620, que es un verdadero vocabulario de modelos renacentistas. Pasamos del Horror Vacui, del juicio universal de Miguel Ángel, al gigantismo heroico de Romano, de las citas de Rafael, las torsiones y demás, hasta las sugestiones del colorismo véneto. La obra fue copiada por uno de sus alumnos o seguidor, Jean Broekhorst. No sabemos seguramente si se encontraron, pero bueno, este testimonio, esta transmisión de la cultura italiana no pasó tan solo a través de los modelos figurativos renacentistas, sino también a través de la cultura histórica y literaria del maestro de Amberes. Tal y como se recuerda en la biografía que escribió su sobrino, Philip el joven, Rubens solía pintar escuchando la lectura de los clásicos latinos, con especial predilección por Tácito y Séneca. La repercusión de esta actitud intelectual es visible en su versión de Aquiles entre las hijas de Licomedes. Aquiles entre las hijas de Licomedes, del alumno Erasmus Quellinus, que cita directamente el ejemplar del maestro, pero también cita las referencias simbólico-literarias que Rubens trazó en el dipinto original. Por ejemplo, el modelo arquitectónico que está inspirado en los palacios del Cinquecento italiano, en el fondo. Pues bien, nos preguntamos ahora, ¿cómo se plantea Rubens ante la Italia católica de su época? Hay otra cuestión que hay que recordar para entender bien este crisol que decíamos que él es un crisol donde lo mezcla todo y saca una solución personalísima. Rubens nació durante el exilio de su familia, que ya no podía estar, había sido echada su familia de Amberes debido a las amistades calvinistas de su padre. Y fue desterrado a Colonia porque había seducido a la esposa del elector de Sajonia, Guillermo d'Orange. Esta señora tuvo de él una hija ilegítima, Cristina van Diez, hasta que la familia no volvió a Amberes en 1587, después de la muerte del padre, cuando pudo volver a Amberes. Rubens no pudo crecer en la fe católica. No solo eso, sino que Justus Lipsius, filósofo y mentor del hermano Philip, fue un calvinista converso. Esta educación católica tardía tuvo repercusiones también en la interpretación del mundo antiguo y en la forma de recibir los dictámenes de la Contrarreforma. Rubens, en la biografía de su sobrino Albert, se le describe como un hombre muy creyente, muy religioso, pero inevitablemente su cultura no estaba total y absolutamente enraizada en la tradición patrística de Santa Romana Iglesia. Debido a ello, por ejemplo, mantiene una actitud de estudioso, ligeramente, con cierto distancia, ¿no?, con respecto a los libros del Índice Sixtino, que habían sido condenados y prohibidos por la Iglesia. También le suscitaba gran interés libros condenados y prohibidos, como la historia del Concilio de Trento de Pablo Sarpi, que él cita en una carta de febrero del 24. Es una carta donde escribe él y escribe Nicolás Fabri de Pereis. Hablan de noticias muy secretas, que hay que guardar con el máximo secreto, porque cosas peligrosas, ¿no? Y también poseía el volumen Proxenetas de Prudencia Civili de Girolamo Cardano, que había sido condenado a la abjuración, editado póstumamente en 1627. Esta formación intelectual, en fin, menos vinculada, menos encorsetada
separada de las ataduras de los ambientes, de los medios romanos, siempre dentro de la devoción católica, pero está en la base de una interpretación sincrética de lo antiguo, que refleja la filosofía de Lipsius. El retorno a los modelos clásicos le sirve al flamenco para revivir lo antiguo, no solo en las formas, que son bien pormenorizadamente ilustradas, sino sobre todo en sus valores culturales y éticos, contribuyendo así a hacer que estos sean creíbles y paradigmáticos. Aquí, pues, que el Séneca moribundo se vuelve casi en precursor de Cristo, en modelo de virtud laica que a través de su sacrificio acaba por sustituir el concepto cristiano de martirio. O bien la muy estudiada escultura de Cupido en Centauro, que se descubrió en la viña de Villa Fonseca a comienzos del siglo XVII, que ya en 1610 estaba en las colecciones de Palacio Borghese cerca de Ripetta, se convierte en la fuente visual con la que Rubens llega, a partir de la cual Rubens construye incluso la figura de Cristo en el Ecce Homo del Hermitage. Esta interpretación anticonvencional de lo clásico constituye el genio de Rubens y también el injerto de esa actitud típicamente barroca por la que se veía el antiguo, no solo como fuente de inspiración iconográfica para las colecciones, sino como materia viva que había que enriquecer con significados típicos de la época contemporánea. A todo ello, añádase también otra nota a la margen a la formación de Rubens, porque antes de la experiencia en el taller de Van Veen, Rubens se había formado, siendo muy joven, a partir de fuentes iconográficas nórdicas, como las famosas xilografías de Hans Holbein el Joven, para el Biblium Sacrum y las Imagines Mortis, de acuerdo con el testimonio de Joachim von Sandrart, que recogió los recuerdos del maestro a lo largo de un viaje que hicieron juntos en una barcaza entre Utrecht y Ámsterdam. Rubens en su juventud fue muy sensible al encanto de los pintores nórdicos, sobre todo Holbein y Goltzius. Pues bien, a través este excursus en la pintura italiana a través de los ojos de Rubens, siendo este su personal manual de historia del arte, resulta claro que la vieja, añeja pregunta de si Rubens hay que considerarle flamenco o italiano es una pregunta que ha perdido interés a estas alturas. Rubens es un hombre nuevo, universal, que cruza las fronteras religiosas, geográficas y políticas para inventar un nuevo lenguaje, que es, desde todos los puntos de vista, la lengua europea de la historia del arte. Gracias.